Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra clase de hoy, sábado 26 de marzo de 2022. Muchas gracias a quienes puedo ver. A ver, Sandra, ¿quiénes más? ¿Quiénes más se van a dejar saludar el día de hoy? Buenos días, licenciado. Hola, hola, buenos días. Buenos días, Irma, muy bien. Buenos días, Lee. Hola, hola. Bueno, bueno, los demás espero que estén ahí, que estén bien y que pues me presten 35 minutos por ahí de su fina y amable atención en esta, bueno, no tan fresca mañana, ¿verdad? Ustedes, porque ya comenzó el calorcito de verano. Bueno, muy bien, vamos a avanzar para poder aprovechar al máximo el tiempo que tenemos para hoy. Les cuento de nuestros acostumbrados avisos parroquiales. Recordarles que hoy entregan su proyecto, el laboratorio número 2, que consiste en un noticiero para televisión, ¿verdad? O una telerevista informativa, lo que más se adapte, ¿verdad? Eso es hoy. Tienen hasta la medianoche. Yo supongo que los que todavía están pendientes de alguna cosita por ahí, pues que ya sea lo mínimo, ¿verdad? Pero que se tomen en el tiempo para no estar corriendo, pues a última hora, ¿verdad? Ya cuando se vaya a vencer el tiempo, ahí tienen mucho cuidado porque recuerden que si lo suben fuera de tiempo, pues se corren el riesgo de que no se les califique, ¿verdad? O que la misma plataforma no les registre la tarea, ¿verdad? Em, Dicho lo anterior, es bueno preguntarles cómo les fue, ¿verdad? ¿Qué experiencias encontraron haciendo ese trabajo en grupo? ¿Fue satisfactorio? ¿No fue muy satisfactorio? A ver, quiero escuchar un par de opiniones. Adelante. Buenos días, Lick. Fue divertido, ¿Así? ¿Por qué? entretenido también. La organización así a distancia creo que es un poco más complicado, coordinarnos, Ujú, las grabaciones y todo fue un reto, pero aún así ujú. creo que nos salió bastante bien y divertido porque pues igual a la hora de ya ver cómo uno graba solito es pues bien distinto, ¿verdad? Como cuando lo hacía uno presencial, pero en fin, fue una bonita experiencia. Eso, perfecto. Muy bien. Gracias, Elisa. A ver, ¿quién más? Adelante, Byron. Gracias, Lick. La verdad es que sí, como lo mencionaba Alicia, fue entretenido ya que fue un reto. Personalmente, a mí me pasó que mi instalador dejó de funcionar de un día para otro y tuve que correr, ver cómo podía instalar otro para poder editar. Entonces, siempre ese tipo de cuestiones considero yo que se tienen que trabajar con tiempo para evitar después tardanzas y cosas así. Entonces, sí es como, cada vez que tenemos este tipo de tareas, es como ir en contra del tiempo para que todo salga de la mejor manera posible. Ok, perfecto. Muy bien. Era parte de, ¿verdad? A pesar que tenían, considero yo, más o menos el tiempo prudencial o al menos el adecuado que podían tener, ¿verdad? Porque todo aquí es corriendo. Y justamente eso también es parte, ¿no? De ese reto, que ustedes se encontraran con esa realidad de lo que toca afuera, ¿verdad? Afuera casi siempre hay que andar corriendo, ¿verdad? Para todo. Muy bien, bueno, pues vamos a esperar, ¿verdad? A ver cómo están esos proyectos y pues a partir de el lunes creo yo que ya comienzo a calificarlos, ¿verdad? Bueno, muy bien. A ver, ¿qué más? Su zona, les voy a compartir su zona. Esta semana sí, primero Dios se las comparto. No sé si ya con la calificación del reportaje, si ya he terminado de calificar, pues seguramente va a ir esa nota. Y si no, pues lo que llevamos hasta el día de hoy, ¿verdad? Así que no se preocupen. Y los que están pendientes ahí de las tareas que se les ha devuelto con punteo y eso, pues ya saben más o menos cómo van, ¿verdad? A excepción del parcial que pues sí, no se reflejó la nota eh, pues directamente, ¿verdad? Pero no se preocupen que vamos a hacer esa publicación de sus zonas antes de que nos vayamos de Semana Santa. Fijo, en esta semana pienso hacerlo, ¿verdad? Para que vean cómo van por ahí. No haya ningún problema.
¿Qué más? A propósito de Semana Santa, les cuento, nos notificaron apenas hace unos 2 días de parte de las coordinaciones respectivas de la escuela que los parciales, los segundos parciales, se corren, ¿no? De las fechas que estaban previstas inicialmente. No sé si ya vieron las publicaciones, pero se pasan, en el caso de ustedes, para la fecha 23 de abril. Entonces, estamos hablando que va a ser justamente creo que es la semana siguiente de Semana Santa, ¿verdad? Cuando regresamos de Semana Santa, el sábado siguiente, ¿verdad? Entonces, ventajas y desventajas, porque ustedes, pues, aparentemente uno tiene un poquito más de tiempo para estudiar en los descansos. A veces es mentira, ¿verdad? Porque descanso es descanso y se supone que uno tiene que tomarlo como tal, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no soy de la idea de dejar tareas en ese tipo de descansos. Igual mis tareas ya vieron que tampoco son cosas del otro mundo, ¿verdad? O sea, no, salvo esto que hicieron ahorita, que sí, yo sé que requiere un poquito más de exigencia, no es algo, las demás tareas no son algo tan estresante, ¿verdad? Entonces, así están las cosas, ¿verdad? Va a ser después de Semana Santa y vamos a evaluar obviamente hasta donde lleguemos. Hoy justamente iniciamos nuestra tercera unidad, una unidad por demás apasionante y ya van a ver por qué, por los tipos de temas que vamos a tratar, ¿verdad? O al menos así espero. Perfecto. Realidad nacional. Proceso de elección para rector de la USAC. ¿Qué opinan de los resultados hasta ahora? Les cedo la palabra nuevamente, mis estimados hermanos y conciudadanos. No se amontonen, ¿sí? Uno por uno. Sí están enterados, ¿verdad? Byron, adelante pues. Lick, a mí me da pena que solo yo hable, hombre, por eso le doy chance a los demás, pero Sí, 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 yo comprendo, pero bueno, ni modo. A ver, bueno, dale, así rompe usted el hielo y ya va a ver que vamos a emparejar por ahí. Un hombre y una mujer, para que no se queden atrás las compañeras. Adelante, Byron. gracias, Lick. Pues primero yo estuve trabajando con unos compañeros que incluso están en esta clase, estuvimos trabajando con la Agencia Universitaria de Noticias, una cobertura referente a la elección a rector. Yo creo que una de las cosas que más me llama la atención a mí es lo que se menciona de la participación que tienen los estudiantes catedráticos y profesionales de las escuelas no facultativas y los centros regionales que no tienen la oportunidad de votar, y eso representa, digamos, casi la mitad de los estudiantes universitarios, cosa que podría cambiar totalmente una elección de rector. Entonces creo que esa es una de las cosas que más me ha llamado la atención de todo este proceso, y ver cómo se ha ido votando y todos los líos y todo lo que se ha hecho está bastante entretenido, la verdad. Muy bien. Sí, sí, sí. Gracias, Byron. Buen punto, ¿verdad? No participan las escuelas no facultativas y ahí lamentablemente estamos los de la Escuela de Comunicación. Por eso, miren, gradúense de su licenciatura rápido, se colegian y ya van a poder tener parte de esos derechos que uno tiene, ¿verdad? O sea, eh, de poder participar en este proceso de elecciones, ¿verdad? Solo participan los estudiantes de las facultades, estudiantes que hayan aprobado al menos 10 cursos. Obviamente quiere decir que al menos un año aprobado tienen que tener los estudiantes. O sea, no, tampoco vean que no es para todos los estudiantes incluso, ¿verdad? Entonces, ese es otro detalle, ¿verdad? Aparte, el proceso es mero interesante, ¿verdad? O sea, no es que sea raro, no es que sea discriminativo, sí, por lo que decía el compañero, pero es un proceso muy particular, es parecido a cómo se realizan, dicen, las elecciones en Estados Unidos, ¿verdad? Porque igual son procesos meros complejos, meros interesantes, ¿verdad? Entonces, ahora con la información que fluye, digamos, de manera oportuna, creo yo, y más rápido, al menos a quienes tenemos acceso a las redes sociales y todo eso, pues ya nos hemos enterado un poquito y hemos ido entendiendo un poquito cómo es ese proceso. Ahorita apenas si se están eligiendo a los cuerpos electorales, ¿verdad? Y entonces se me explicaba un compañero que por eso es que ninguno puede darse por ganador ahorita porque ninguno alcanzó la cantidad de 18 cuerpos electorales, si no estoy mal, que es la cantidad máxima que podía, que se requiere, algo así, ¿verdad? Entonces, todo está bien equilibrado, ¿verdad? Las sorpresas, Jordán Rodas, ¿qué opinan? Adelante. O doy yo la palabra. A ver, tengo 29 posibles.
participaciones aquí. Jessica, adelante. Gracias, Lick. Es un poco más personal mi opinión. Yo veo un poco complejo, o tal vez no complejo, sino que Jordán creo que fue uno de los últimos candidatos, no lo veíamos venir, y también está mucho como en la mira porque también sale en los próximos meses de la PDH, ¿verdad? Y creo que por lo que he visto en redes sociales, sí tiene bastante apoyo, al menos de parte de los estudiantes, o al menos en mis contactos yo he visto que hay muchos que pues apoyan esta candidatura. Ujú. Muy bien. Bien, miren, lo del procurador es bien interesante porque es parecido a lo que pasó con Jimmy Morales, que decían, es que y casi no hizo mucha campaña y ya ven, o sea, indirectamente él venía haciendo campaña toda su vida en la televisión con sus programas, películas y todo eso, ¿verdad? Entonces, algo parecido pasa con el Jordán Rodas, ¿verdad? Porque él ya es una marca en mercadeo, seguramente los publicistas, si hablaríamos del tema, dirían que es más o menos así, ¿verdad? Porque algunos dicen, y sin hacer mucha publicidad, claro, pero él como tal es una figura ya conocida, ¿verdad? No solo a nivel de los universitarios, sino que a nivel país, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante, ¿no? Cómo a través del tiempo, digamos, la presencia en medios, todo lo que le han tratado de hacer y eso yo diría que ha jugado a su favor, ¿verdad? Porque en vez de perjudicarlo, creo que lo han posicionado como una marca, digamos, ¿verdad? Entonces eso es bien interesante. Eh, y sí, fue algo que surgió a última hora, ¿verdad? Y pues ahí están dando la sorpresa y la batalla. Hoy justamente me pasaron un cuadro de cómo están los resultados hasta ahora y pues está ahí él muy, creo que 2 cuerpos electorales menos que Mazariegos, ¿verdad? Y le sigue el de Económicas Suárez, ¿verdad? Entonces por ahí, eh, entre ellos y el exsecretario, ¿verdad? El arquitecto Valladares, por ahí está la cosa. Obviamente hay alianzas y todo, ¿verdad? Como en la política general, ¿verdad? Entonces, es bien interesante, ¿verdad? El proceso, hay que seguirle la pista y qué bueno por los compañeros que están en la agencia, eso me alegra mucho. Les cuento yo cuando, la agencia no es nueva, les cuento, o sea, la agencia existió, ¿verdad? Ya hace algunos años, no menciono nombres de administraciones ni nada para no meterme en líos, con otro nombre, por supuesto, pero ya existía. Y entonces, en sus inicios, nos pidieron colaboración algunos docentes que de una u otra forma teníamos experiencia en periodismo, en medios y eso, para poder colaborar, participar. Y su servidor, estuve escribiendo una columna de opinión casi por un poquito más de 2 años, ¿verdad? Creo que la escribía los jueves, salía los jueves. Entonces, y participamos justamente en la cobertura de las elecciones cuando ganó Jimmy Morales, por cierto, ¿verdad? Las 2 vueltas. Se hizo una cobertura bien interesante, ¿verdad? Entonces, enhorabuena por eso, qué bueno que están ahí. Y por los que ya están en medio, seguramente que probablemente les haya tocado que cubrir alguna actividad relacionada con este proceso de elección a rector, ¿verdad? A ver qué sucede. Hay muchos intereses ahí, les cuento. Eh, Recuerden que el rector de la universidad, primero la universidad recibe un presupuesto del Estado, ¿verdad? Que no se lo dan cabal, que nunca se lo dan a tiempo, esos son otros 20 pesos, pero recibe una buena porción de ese gran pastel que se llama presupuesto del Estado. Eso es lo primero. Segundo, que um, la universidad es una de las 5 instituciones, ojo, pónganle coco a eso, que tienen iniciativa de ley, ¿sí? ¿Cuáles son? A ver, la Universidad de San Carlos, Tribunal Supremo Electoral, los diputados, obviamente, al Congreso de la República, el presidente de la República en Consejo de Ministros, y si no estoy mal, la otra es la Corte Suprema de Justicia. Revisen ustedes, hagan el ejercicio y díganme cuándo fue la última vez o la última iniciativa de ley que presentó la Universidad de San Carlos. A ver si encuentran alguna en los últimos, qué sé yo, 15, 20 años. Probablemente no la van a encontrar. Entonces, es un beneficio constitucional que se ha desperdiciado, porque tanta problemática nacional y etcétera, ¿no? Y que la universidad podría hacer planteamientos a ese nivel, ¿verdad? Pero no, eso es algo de lo que no se ha hecho beneficio, creo yo. Eh, y tampoco se menciona, uno escucha los planes de trabajo de los candidatos y casi es lo mismo lo que ofrecen, ¿verdad? No hablan
de esa facultad, vamos a proponer una propuesta de ley, una iniciativa de ley para tal y tal problema de la sociedad. No lo escuchamos, ¿verdad? Lo otro es que el rector tiene incidencia en muchos aspectos o en varios aspectos de elecciones a cargos importantes, como las magistraturas a Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones, como la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Que por cierto es una elección que ya viene, y también creo que tiene incidencia para la elección del fiscal general. Obviamente las distintas decanaturas, ¿no? Para fiscal general pues está Derecho, para Contraloría de Cuentas está Ciencias Económicas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando se crearon estos procesos de elección por las comisiones de postulación, se le dio participación a las universidades, ¿verdad? Y la Universidad de San Carlos no queda atrás. Entonces, bien interesante porque todos tratan de alinearlo, ¿verdad? Entonces, los procesos que vienen seguramente habrá gente que tiene sus intereses en que ahorita gane tal o cual candidato para rector. Y de ahí se va a vislumbrar qué pueda pasar en el futuro con esas elecciones que les digo que vienen, que son importantes, ¿verdad? Entonces, parte del por qué interesa tanto ese puesto, ¿verdad? Aparte de lo económico, por supuesto, ¿verdad? Pero hay mucha incidencia política y el puesto da mucho poder, ¿verdad? Entonces, no le pierdan la vista, aunque no votamos, ¿verdad? Lamentablemente, pero es bueno que siempre, primero comprender cómo es el proceso y pues entenderlo, ¿verdad? Y para que al momento que les digan, mira, explícame, ¿verdad? Como estudiante de la San Carlos, ¿qué onda, pues? ¿Qué onda con eso del proceso de elección a rector? Que más o menos sepamos contestar, ¿verdad? Bueno, muy bien, continuamos. Siguiente punto. Hoy justamente les digo, vamos a iniciar nuestra tercera unidad, ¿verdad? Que trata esta tercera unidad sobre tres temas bien importantes. Periodismo de datos, ¿verdad? Generalidades, por supuesto, porque como les he dicho, eso es un tema muy apasionante y que en 3 meses y medio no, tampoco vamos a pretender volver los expertos en periodismo de datos, ¿verdad? Pero vamos a hablar generalidades desde el punto de vista de una especialización periodística. Vamos a platicar también un poco acerca de el famoso chequeo de los datos, cómo chequear esos datos, ¿no? Si son verdaderos, si son falsos, ¿no? El famoso fact-checking que le llaman. Y, por supuesto, vamos a hablar un poquito acerca de las famosas fake news o noticias falsas, ¿verdad? O desinformación, como nos aconsejan que le llamemos, ¿verdad? En estos tiempos. Así que de eso trata esa tercera unidad, ¿verdad? Que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, antes que se me olvide, y aquí lo tengo anotado, les pedí que fueran a mi espacio de SoundCloud, a mi canal de SoundCloud, que ahí les puse la serie de 6 audios sobre la radio, ¿no? El presente y futuro de la radio y qué va a pasar con la radio en el futuro, especialmente con la radio informativa. A ver, de los 28, 29 compañeros que estamos acá, quiero escuchar un par de opiniones. ¿Qué les parecieron los audios? ¿Los escucharon? Irma, adelante. Lick, perdone, fíjese que yo intenté entrar al link que usted envió, pero me dice que tengo que configurar cookies. No sé si porque yo ingreso de mi teléfono, entonces yo la verdad no puedo ingresar. Solo dele aceptar. Cuando le salga eso, dele aceptar ahí, no hay ningún problema. Ah, ya, ok. Alguien una vez que sabe, que sabe más que de informática me explicó, porque yo también cuando me aparecía eso, pensaba que eso era un virus o algo así. Y me explicó que no, me explicó, me acuerdo que me explicó qué onda, qué eran esos cookies, ¿verdad? Pero se me olvidó, pero ya no me asusto cuando me sale eso, solo lo voy a aceptar y ya, ¿verdad? Ya, Ah, sí, esa era mi pena, Lick, no gracias. se preocupe, adelante. A ver, ¿alguien más? ¿O no los escucharon? Recuérdense que, y de veras, de eso vamos a hacer la última tarea, creo yo, de las tareas varias que nos faltan, ¿verdad? Entonces tienen que escucharlos. No les puse la tarea ahorita en estos días porque sé que estaban con lo del noticiero, entonces no los quise saturar con eso. Pero ahorita que hoy que quedan libres, seguro que les voy a dejar una tarea de eso, entonces los van a tener que escuchar. Háganse la campaña, ¿verdad? Y aprovechando que se corre el segundo examen parcial. Bueno, sigamos pues. A ver, permítanme presentarles y vamos a platicar acerca de periodismo de datos, que es el primer tema de esta tercera unidad.
Ok, perfecto. Entiendo que ahorita se está cargando mi presentación y entiendo que ya la pueden ver, ¿verdad? Bueno, ahí Turquesa nos puso en el chat los resultados de cómo está hasta ahora la elección, ¿verdad? Recordemos que faltan algunas segundas vueltas, sobre todo de los colegios profesionales, ¿verdad? Perfecto, vamos a arrancar con esto. Periodismo de datos. Ya hemos platicado anteriormente cuando les hablé un poco acerca de periodismo investigativo, ¿no? Y había un apartado ahí acerca de los datos en periodismo investigativo. A ver, en general, ¿qué podemos decir del periodismo de datos? Miren, tiene muchos parecidos, ¿no? Con el periodismo convencional, incluso con el periodismo de investigación, ¿verdad? Porque muchas veces esos datos se esconden, ¿sí? Están ocultos, ¿verdad? Y el periodista tiene que ir tras esos datos, tiene que ir a buscarlos, ¿verdad? Porque difícilmente van a llegar así tan fácil a él, ¿verdad? Entonces eso es bien importante, ¿verdad? Algunas láminas las vamos a pasar así rápidamente, ¿verdad? Para avanzar y que me dé tiempo, porque son dos presentaciones y son dos videitos cortos que les tengo para estos dos temas del día de hoy, ¿verdad? Vean, aquí también nos habla acerca de que los periodistas y las organizaciones, ¿verdad? De noticias pues ya no son, digamos, ya no van tras aquellas primicias, tras aquellas exclusivas, ¿no? Que solía hacerse hace algunos años, cuando todavía las redes sociales no les comían el mandado, ¿verdad? Ahora pues ya no es tanto eso, sino que hacer más un periodismo de calidad, más que ver quién lo dice primero, quién lo informa primero, ¿verdad? Primicia viene de ahí, ¿verdad? O sea, ser primero en algo, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Algunas conclusiones sobre el periodismo de datos. Vean, cualquier cosa que se diga hoy, ¿verdad? Hoy en día, en cualquier medio, en cualquier tipo de periodismo que se haga, pues están implícitos los datos, ¿verdad? Si vamos a informar de algún tema económico, el alza en los precios de los combustibles, por ejemplo, tenemos que poner datos, ¿verdad? Cómo estaban los precios hace 3 meses, cómo están ahora, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante. Cuando ustedes hagan sus notas, ¿verdad? Y los que ya están en la práctica no me dejan mentir, es bueno siempre buscar datos, ¿verdad? Y cualquier tema, casi todos los temas, ¿verdad? Van a tener datos por ahí que nos sirven para darle forma, para darle contexto a nuestras notas, ¿verdad? Y obviamente, como dice acá, se trata de una disciplina que ha venido cambiando y está en evolución constante, ¿verdad? Eh, Acá está lo que les digo. Casi todo lo que vemos hoy en día está relacionado con los datos, ¿verdad? Entonces, hay que ir tras esos datos, ¿verdad? Muchas veces los datos no solo ayudan a dar un mejor contexto a nuestras notas, sino que ayudan a que el grupo objetivo a quienes estamos dirigiéndonos comprenda de mejor manera qué es lo que le estamos informando, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. No es lo mismo decirle que al televidente, al que lee una noticia escrita o al radio escucha, que la gasolina hoy está más cara que hace 3 meses, ¿verdad? Sí, es mejor si le explicamos, ¿verdad? Con datos, con estadísticas, pues por qué es que ahora está así, porque hace 3 meses no estaba así, ¿verdad? Entonces, eso va a ser mucho mejor. Perfecto. ¿Qué es lo diferente ahora? La diferencia hoy en día, porque los datos siempre han existido, ¿verdad? La diferencia hoy en día ha sido este empuje digital, ¿verdad? Las redes sociales, las páginas web, etcétera. Todo esto, el acceso que tenemos ahora, en algunos casos, porque siempre, como les decía, hay de algunos datos que no se revelan tan fácilmente y hay que ir a buscarlos, ¿verdad? Pero ese empuje digital que ha tenido el mundo, digamos, ha hecho que sea una gran diferencia de lo que pasaba hace algunos años, ¿verdad? Y acá está, miren los datos, los números, a veces están ahí, ¿verdad? A veces no, ¿verdad? A veces, pues obviamente hay que ir a buscarlos, a rescatarlos, como dice acá, ¿verdad? Vamos a avanzar acá rápidamente. Y bueno, ¿por dónde circulan hoy en día esos datos? Bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? En el mundo digital hay blogs, hay páginas web, están las redes sociales, etcétera, ¿verdad? Es bien interesante porque, por ejemplo, en Facebook, si alguien pone una nota, ¿verdad? Con datos, eh, pues tenemos que saber, siempre que publicamos en Facebook, tenemos que saber que estamos expuestos a todo, ¿verdad? Desde mentadas de madre hasta gente que tal vez
colabore y le dé quizá que aporte algo a nuestra publicación, ¿verdad? O sea, tenemos que estar atentos a eso, ¿verdad? Y aceptarlo como tal, ¿verdad? Ok, sigamos acá. Perfecto. Dice que los datos muchas veces hacen que algo que está abstracto, que no es tangible, ¿verdad? Pueda hacerlo, ¿verdad? Entonces, obviamente, el periodista tiene que darle ese tratamiento, ¿verdad? A esos datos para poder hacerlo lo que aquí dice, ¿verdad? Que es que eso sea posible, ¿no? Vamos avanzando rápidamente. Yo les prometo que les voy a compartir, no sé si este material en sí, porque tengo los documentos en PDF donde yo extraje esta información para podérselos compartir. Hasta ahorita no los he encontrado. Y si no los encuentro, pues yo les voy a compartir este material, ¿verdad? Eso sí, hago la aclaración, ¿verdad? En los exámenes muchas veces suele pasar que las preguntas no son así como textuales como aparece acá, sino que muchas veces requiere un proceso ahí de análisis de ustedes para poder ubicar la respuesta, ¿verdad? Entonces, no es que, bueno, qué chilero, porque si lo comparten en PDF, pues ya sé cómo ubicar rápidamente las respuestas, ¿verdad? Y esos trucos yo también me los sé. Recuerden que yo también soy estudiante, ¿verdad? Por si no lo sabían. Entonces, ahí estamos en la jugada, dicen los muchachos, ¿verdad? Miren, interesante, ¿no? Lo que les decía. El periodismo de datos no reemplaza al periodismo tradicional, ¿verdad? Ni al periodismo investigativo, ya lo vimos, ¿verdad? Al contrario, muchas veces son complementos uno del otro, ¿verdad? Eso es bien importante que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Los datos dan un valor agregado al periodismo convencional o al periodismo investigativo, ¿verdad? Vean lo que dice acá, esto es bien importante. El periodismo de datos brinda dos propósitos, ¿no? A las organizaciones de noticias. Encuentra noticias únicas que otros no tienen y mantiene viva la llama del periodismo en su rol de, y por eso lo subrayé esto que está entrecomillado, perro guardián de la sociedad. Miren qué fuerte, ¿verdad? A ese nivel se califica también el periodismo y el periodismo de datos, ¿verdad? Sandra Crucianelli, ¿quién es ella? Ella es una experta, es una periodista argentina, experta en periodismo de datos, en noticias falsas, en fact-checking, ¿verdad? El chequeo de los datos. Es, por cierto, la que van a ver en esta serie de materiales que vamos a ir poniendo para refuerzo de estos temas, ¿verdad? Ella es Sandra Crucianelli, ¿verdad? Ya les dije acá, es periodista especializada en periodismo de investigación también, ¿verdad? Periodismo de precisión con énfasis en fuentes digitales y periodismo a base de datos. Ok, perfecto. Terminamos esta primera presentación y les voy a presentar ahora el siguiente material. Déjenme desactivar mi micrófono y mi cámara solo para que no se trabe el material que les voy a presentar, que pues da otros detalles, ¿no? Acerca de estos temas. Vayan anotando, ¿verdad? Si pueden, de una vez lo que la experta va a explicar acá, lo que les parezca interesante, porque le doy una muy buena ponderación en los exámenes que faltan a esta tercera unidad y, por supuesto, a esos materiales. Permítanme. El periodismo de datos es un género periodístico que busca contar historias a partir de bases de datos. Muchos de ustedes dirán, bueno, los periodistas siempre contamos historias a partir de datos. Y eso es cierto, tan cierto que en la primera edición de The Guardian, en 1821, en una de las últimas páginas aparecía una tabla donde estaban listadas las distintas escuelas de Manchester y los alumnos y cuánto pagaba cada uno en cada escuela. Esa tabla, que perfectamente podría aparecer hoy en un periódico, lo que permitió contar era una historia que el gobierno no quería contar, que era que había más gente en la escuela pública, y eso significaba entonces, escuela pública era sinónimo de pobreza, que había más pobres en esa ciudad de la que se estaba informando. El periodismo de datos entonces tiene la esencia de cualquier periodismo, quiere contar algo que otros quieren ocultar.
Pero entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo distinto? ¿Por qué esta moda del periodismo de datos? Bueno, la tecnología nos permite hoy acceder y procesar infinidad de información que antes el periodista manualmente, hablando con sus fuentes o revisando documentos, no podía llegar o no podía acceder. ¿Qué permite entonces el periodismo de datos? Permite, en vez de quedarse en la foto, muchas veces poder tener la película. En vez de mirar al árbol o contar la historia de una persona, de alguien que sufrió algún fenómeno, poder sacar conclusiones sobre el bosque, sobre lo que no es solo esa persona, sino probablemente decenas, cientos o miles más de personas en igual situación o situación similar. ¿Qué tiene además de interesante o de nuevo, o que a mí me parece especialmente interesante el periodismo de datos? Que nos baja a los periodistas de ese lugar privilegiado, de esa especie de altar desde donde decíamos al público cómo eran las cosas. Contábamos, porque nosotros lo habíamos visto o habíamos hablado con alguien, cómo eran las cosas. Los datos están ahí, están disponibles, están para el periodista, pero también para el público, para que el público los mire, los dé vuelta, los critique y pueda sacar sus propias conclusiones. Pero el periodismo de datos tampoco es el paraíso. Tiene sus desafíos. Uno de sus principales es que depende de la calidad de sus datos. Y en muchos países, como los nuestros, la calidad de nuestros datos o de las estadísticas públicas no siempre es excelente. El otro desafío es que a veces nos enamoramos de esos datos y nos olvidamos del contexto de esos datos. Los que trabajamos en periodismo de datos pensamos siempre en que eso es indispensable. Ok, perfecto. Ahí está. Ese es el primer material que, insisto, refuerza estos temas de los que vamos a ir platicando en esta tercera unidad, ¿verdad? Voy a preparar el siguiente para después de la siguiente presentación. A ver, acá está. A ver. Vamos a lo siguiente entonces. Entiendo que ya pueden ver ahí la presentación. Insisto, vayan poniéndole asunto, vayan poniéndole coco, pues, a la experta, ¿no? A Sandra Crucianelli, así se llama ella, la que aparece ahí en estos videitos, porque va explicando muy bien, ¿verdad? Algunos otros aportes acerca de estos temas que vamos a ir platicando. Hablemos ahora acerca de desinformación en las famosas fake news o noticias falsas, ¿verdad? Tan de moda, por cierto, hoy en día, ¿verdad? Así que, a ver, avancemos aquí rapidito con esta presentación. Aquí nos vamos a ir haciendo varias preguntas. Primero, ¿esto es algo reciente? ¿Será que esto ya existía? ¿Verdad? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, les cuento. Por supuesto que ya existía esto, ¿verdad? Pero al igual que los datos, el problema es que antes era algo como que no salía muy a la luz o no era muy notorio, ¿no? No era algo que podíamos observar tan fácilmente, ¿verdad? Ahora, insisto, el fenómeno de las redes sociales y la tecnología, sobre todo, es lo que le ha dado a esto pues, mayor alcance incluso, ¿verdad? Las noticias falsas, acá está, siempre han existido en la historia, ¿verdad? Siempre ha habido ese interés por desinformar, por manipular, ¿verdad? Que es lo más grave, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Insisto, ahora pues tiene fuerza con el empuje que le da la tecnología y las redes sociales, ¿verdad? Ok. Importante, vean, el panorama mediático hace rato que cambió, ¿verdad? La información hoy en día o la comunicación incluso pues es pues de una especie como horizontal, ¿no? O sea, insisto, desaparecieron las famosas primicias, desaparecieron las famosas exclusivas, ¿no? O sea, yo recuerdo antes los medios pues era a ver quién ganaba la primicia, a ver quién tenía la mejor exclusiva, ¿verdad? Y hasta habían presentaciones, me acuerdo, en radio y en televisión, ¿no? Esta es una exclusiva, y que no se quedaba. Entonces, ese era como el plus, ¿verdad? De los medios. Ahora ya no, ahora es raro quien tiene algo exclusivo o alguna primicia, ¿verdad? Algunos factores que están relacionados con las redes sociales, vean, los famosos algoritmos, su servidor, pues,
tampoco es que sea experto en eso, ¿verdad? Los informáticos seguramente comprenden mejor esa situación y nos sabrán explicar de mejor forma. Pero lo poquito que yo he ido conociendo y sabiendo al respecto es que pues son como esos grandes, no sé, servidores, no sé, que van como codificando lo que nosotros procesamos muchas veces en la internet o en las redes sociales acerca de nuestros gustos, ¿verdad? Y yo el ejemplo que pongo más fácil es que ustedes ahorita pueden ir a un buscador de internet, Google, Mozilla, cualquiera, y poner ahí zapatos negros de tacón alto, por ejemplo, las damas, ¿verdad? Y al rato van a sus redes sociales, a Facebook, y resulta que el primer anuncio que les aparece en Facebook es de zapatos de tacones negros, ¿verdad? De tacones altos. Entonces, y a veces uno dice, puchica, ¿y aquí qué onda, verdad? Uno se sorprende. Y es eso, ¿verdad? Así funcionan los famosos algoritmos, ¿verdad? Pero, por supuesto, hay ciertos filtros, ¿verdad? Hay como que burbujas, filtros, como le llaman acá, que no es que nos llega de todo, ¿verdad? No, precisamente esos filtros son esas selecciones acorde al gusto de cada persona, ¿verdad? O sea, es increíble cómo sucede eso y se usa mucho en marketing, ¿verdad? Contenido falso, fácil y rentable. ¿Ustedes qué creen? Yo diría las tres cosas, fíjense, porque es fácil algunas veces, ¿verdad? Algunas veces no es tan fácil, pero es rentable, casi en todas las ocasiones, ¿verdad? Es rentable. Vean, ¿qué pasó en 2019? Yo siempre estoy agradecido con esta cuenta en Twitter, les cuento, porque me proporciona constantemente material didáctico valioso para podérselos compartir acá a ustedes, ¿verdad? Últimamente no, ya no me ha colaborado tanto, vamos a revisar por qué, pero ya en los buenos años pues ha sido una de... algún día me va a cobrar el hombre noticia, ¿verdad? Pero bueno. Vean acá, vean esta noticia, ¿sí? Ya les digo, la fuente o la cuenta es del hombre noticia, algunos saben quién es, pero quienes no, solo les digo que es un director de una radio importante de noticias en el país, ¿verdad? Eh, entonces él tiene esa su cuenta. Y en 2019 él publicó esto, Bautizos en USAC. Vean el titular con mayúscula, ¿sí? Pónganle coco. Y dice, esta noche, drogas, alcohol y violaciones masculinas. Imagínense ustedes. Advertencia, otro subtítulo u otro titular, con mayúsculas, vean, pónganle coco. Imágenes fuertes, dice. Aquí pues es una foto, obviamente, pero cuando yo vi el video en su momento, pues yo no vi ni siquiera los bautizos como tal, era una especie de amontonazón ahí, menos las famosas violaciones masculinas. ¿Me explico? Entonces, delicado, ¿verdad? Porque aparte, ahí está con el sello, ¿no? De la radio, donde el dueño de la cuenta es el director. ¿Qué pasó? Vean, al día siguiente, porque vean acá también, ojo, a la hora que publicó el 21 horas, ¿verdad? Ya muy entrada la noche. Al día siguiente, el Consejo Superior Universitario de la USAC, ¿verdad? Sacó un comunicado, ¿verdad? Desmintiendo eso, ¿verdad? Aquí están 5 puntos importantes en donde ellos primero hacen ver que los bautizos están suspendidos, ¿no? ¿Verdad? En la USAC, que están prohibidos. Que en ese año 2019, según la información que el Consejo Superior tenía, no se había registrado ningún bautizo, menos de ese tipo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Hacen la advertencia de que si se dan ese tipo de actividades, los que resulten responsables, ¿no? De comprobarse, pues que serían castigados drásticamente y acorde a las leyes y reglamentos de la universidad. Recordemos que por eso es que la parte de que la universidad es autónoma es porque tiene sus propias leyes. Cuando les pregunten, ¿por qué es autónoma la universidad? Ah, bueno, porque lástima que en comunicación no se hacen exámenes como en otras facultades, ustedes como en Derecho, pero esa sería una pregunta de examen técnico profesional, ¿verdad? A ver, licenciado, explique usted por qué la Universidad de San Carlos es autónoma, ¿verdad? Por decirles algo, si examinaran algo así. Entonces la respuesta sería, licenciado, la Universidad de San Carlos es autónoma porque se rige por sus propias leyes y sus propios reglamentos, ¿verdad? Eso es bien importante. Bueno, entonces eso pasó, ¿verdad? Imagínense, entonces hay que tener mucho cuidado cuando publicamos algo o cuando compartimos algo, ¿verdad? Si no estamos 100% seguros de que realmente fue así, ¿verdad? Es mejor abstenerse, pero vieron eso y como el morbo, uff, olvídense,
crece como espuma, sobre todo en las redes sociales, ¿verdad? ¿Qué no son y qué son? O sea, ¿qué son y qué no son las noticias falsas? Bueno, a ver, aquí hay 7 tipos de mala información y desinformación, ¿verdad? A veces se hace en forma de sátira o parodia, a veces se presenta como un contenido engañoso, como un contenido impostor, contenido fabricado, muchas veces se fabrican, ¿verdad? Esas noticias falsas, a veces también como una conexión falsa, contenido falso obviamente, y contenido manipulado, ¿verdad? Entonces, el ejemplo que les presenté, en más de alguno de estos cabe, ¿verdad? Ojo, vean, actualmente se recomienda que abandonemos el término noticia falsa y que hablemos de desinformación propiamente, porque al final de cuentas es eso, ¿verdad? Entonces, esa es una recomendación bien importante que se hace hoy en día en las corrientes temáticas de periodismo al respecto, ¿verdad? ¿Y qué es desinformación? Bueno, ya hemos hablado al respecto de eso, pero podríamos repetir acá que la información falsa obviamente es imprecisa, es engañosa y es presentada o promovida para obtener ingresos. Imagínense ustedes, a veces haciendo desinformación o noticias falsas, pues se hace plata, ¿verdad? Y causar, ¿verdad? Eso es lo más grave. Daño público muchas veces a propósito, ¿verdad? Cuando ya se cae en el interés de manipular, por ejemplo, ¿verdad? En las redes sociales y en Internet en general se conjugan varios comportamientos relacionados con el modo de buscar, acceder y asimilar la información, ¿verdad? Las redes sociales, en primer lugar, buscan que el contenido que el usuario consuma sea relevante para él, creando una especie de resonancia, una, ¿cómo le llamaban antes? Una caja de resonancia, ¿verdad? Propiamente dicha, ¿verdad? O sea, cuando compartimos algo, ¿sí? Nosotros nos estamos convirtiendo en esas cajas de resonancia, ¿verdad? Estamos replicando algo. Imagínense que alguien lo compartió y ese alguien que lo compartió, pues lo compartió a sus seguidores, que son, qué sé yo, 10,000, y ahí están ustedes. Vienen ustedes y lo comparten y les llegó a 30,000 de sus seguidores, y así. Entonces vamos haciendo eco de eso, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir esto, ¿sí? Está bien producido el contenido falso, sí, ¿verdad? Yo lo he dicho, hay gente que se especializa en desinformación, ¿verdad? En noticias falsas y en manipulación, que es lo más grave. Entonces, yo me atrevo a considerar que incluso el hacer de desinformación, el desinformar, ya lo catalogo también como una especialización periodística, ¿verdad? Bien pagada, insisto, en algunos casos, ¿sí? Y pueden hacer el ejercicio ustedes, ¿verdad? Abundan por ahí. Bueno, no es que abunden, pero hay un par de programas en radio, hay un parito por ahí, que si ustedes los escuchan, ¿verdad? Un ejercicio durante una semana, unos 15 días, van a ver que muchas veces, lejos de informar, lo que hacen es desinformar, ¿verdad? Desvirtuar muchas cosas de la realidad, ¿verdad? Y peor si se trata de la San Carlos, uff, olvídense, solo están esperando que cualquier estudiante resbale ahí en una cáscara de banano por la rectoría para echarle tierra a la USAC, ¿verdad? A ver, ¿qué se puede hacer ante todo esto, verdad? Primero, vean, la responsabilidad principal que tenemos como comunicadores sociales, como periodistas, es contrastar la información, ¿sí? Verificar la información. Insisto, no dejándonos llevar por lo primero que damos y ¡pum!, lo lanzo al aire. No. Recuerden, desde que existió Facebook, y eso que se les quede, desde que existe Facebook, cualquiera se cree periodista, pero no todo el mundo es periodista, ¿verdad? ¿Sí? Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, como dijo el apóstol Marco Antonio Solís, alias el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Pues, o sea, ¿ah? Si cualquiera se cree periodista, ¿no? Y más ahora con las redes insociales en algunas ocasiones, así le llamo yo, ¿verdad? Entonces, lo primero que podemos hacer es eso, ¿verdad? Y lo más importante, confirmar, contrastar, verificar, no comer ansias, no, yo lo voy a lanzar primero y así me voy a ganar 30,000 likes, ¿verdad? Hay gente que vive obsesionada con eso, ¿verdad? Y entonces se cometen muchos errores, ¿verdad? Que nos pueden traer consecuencias. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Acá sigue explicando esto. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque las noticias falsas suelen incluir, vean, contenidos que llaman especialmente nuestra atención por lo extraordinario, ¿no? Vamos al ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuántos no vieron el videito cuando decía ahí violaciones masculinas en la USAC, ¿verdad? Dios me guarde, Ave María Purísima.
Entonces, hay morbo, ¿verdad? Y el morbo, olvídense, se comparte como espuma, ¿no? Las noticias falsas, la desinformación, muchas veces tienen mayor alcance que las noticias verdaderas, lamentablemente, ¿verdad? Consejos, vean, vamos al ejemplo. Desconfíen de los títulos grandes y en mayúsculas, ¿sí? ¿Recuerdan? Chequear los links. No sé si el hombre de noticias sabe de esto o qué, pues, o callejonamente cae eso vean, desde ahí tenemos que desconfiar, ¿no? De las noticias falsas, ¿verdad? Chequear los links y las citas en Internet es bien importante. Desconfiar de las URLs, ¿verdad? Compuestas, ¿verdad? Hay ciertos tips de seguridad, ya ven que cuando uno, por ejemplo, hace transacciones bancarias o cosas así en banca en línea, ahora que nos dicen que tenemos que ver bien que la dirección sea la correcta, ¿no? ¿Qué es? HTTP, es doble slash, no sé qué, ¿verdad? Es lo que ustedes saben mejor que su servidor. Cuando se trata de imágenes, vean, es importante realizar una búsqueda invertida de las imágenes, ¿verdad? Yo puedo hacer un fotomontaje diciendo que estoy eh, frente a la Casa Blanca y está tan bien hecho que se lo van a creer, ¿verdad? Entonces, hay que hacer ese ejercicio también con las imágenes. Perfecto. Para rematar este tema, les voy a, les voy a presentar el siguiente material y luego voy a dejar un par de minutos para sus preguntas, para sus aportes, ¿sí? Así que pónganme atención acá. Permítanme un segundito. Tengo un compañero de derecho. Compañero le digo porque aunque está dándonos ahí algunos tips, le damos para los privados de la fase privada y tiene su muletilla y dice, vamos a ir a lo siguiente, ¿qué va a hacer? Subrayen ahí, anoten ahí. Fíjense, y me toca que escuchar eso como por 3 horas después de estar con ustedes aquí en un rato los sábados. A ver, vamos a ir a lo siguiente, ¿qué va a hacer? Vean acá, ya se me preguntó. ¿Y cómo empezó el fact-checking? Permítanme, ok. Todavía no estoy compartiendo, ahora sí. ¿Y cómo ¿Cómo empezó el empezó el fact-checking? O verificación de hechos, que sería quizá la traducción más correcta en español. Empezó con un periodista que se llama Brooke Jackson, que trabajaba en la CNN y al que echaron. ¿Qué hacía en la CNN o qué había hecho? Hacía chequeos de avisos de campaña. Cuando la empresa cambió de dueño, le dijeron, muy bien, muchas gracias, no nos interesa más que continúe con esta línea. Y una profesora de una universidad, la Universidad de Pensilvania, lo llamó y lo convocó a trabajar en la universidad para escribir un libro sobre su experiencia haciendo chequeos de avisos de campaña. Él aceptó, pero como nos pasa a los periodistas, muchas veces nos gusta la parte académica, pero esto del cierre diario nos mueve más. Entonces le dijo, bueno, está bien, acepto, voy a la universidad a escribir el libro, pero déjame, ya que estamos en periodo electoral, que siga haciendo lo que hacía para la tele, ahora desde un sitio, desde un medio digital. La profesora aceptó y así Brooke Jackson creó factcheck.org. Poco tiempo después de que factcheck.org ya funcionara como un medio sin fines de lucro dedicado a verificar el discurso público, otro periodista, Bill Adair, decidió fundar PolitiFact, que años después se hizo muy famoso porque ganó un Pulitzer. En Estados Unidos también nació el tercer medio de fact-checking. El Washington Post creó un blog que se llama The Fact Checker y que continúa desde hace más de 10 años haciendo su trabajo y calificando la verdad o la mentira de las afirmaciones con el famoso icono de las narices de Pinocho. Después de Estados Unidos, encontramos medios de fact-checking también en Inglaterra y en Francia. En Francia, los dos medios tradicionales, Le Monde y Libération, tienen también desde hace mucho equipos dedicados a verificar cuán ciertas o falsas son las afirmaciones de los líderes. Y en Inglaterra, un canal de televisión, Channel 4, fue pionero, después de CNN, en tomar el fact-checking y llevarlo a la TV. En 2010, octubre de 2010, nacimos nosotros, Chequeado en Argentina.
Y como muchas veces decimos, era un desafío, porque éramos el primer país en el sur del mundo, con un montón de problemas con la calidad de nuestras estadísticas, intentando chequear con hechos y datos las afirmaciones de nuestros líderes. ¿Qué otra innovación pusimos? Que no solo chequeábamos a políticos o a funcionarios, sino también a líderes sindicales, a empresarios y a otros medios. Nació después Africa Check, en Sudáfrica, que después con los años se expandió también a Kenia y a Nigeria. Nació en Italia, Pace la Política, que nos dio después al actual director de la International Fact Checking Network. Y así de a poco, de ser un puñado, de ser una decena de organizaciones dedicadas a esta, en pocos años somos actualmente más de 120 grupos de periodistas en medios, en organizaciones de la sociedad civil, alojados en universidades, dedicados a contrastar cuánto nos mienten o nos dicen la verdad los líderes. Pero bueno, les hablé del fact-checking y ustedes dirán, ¿qué es el fact-checking? El fact-checking es contrastar los dichos con los hechos y los datos. ¿Y cómo? ¿Cómo es eso? ¿Qué tiene de parecido o de distinto con el periodismo de datos? Bueno, el fact-checking obliga a quienes lo hacemos a trabajar, igual que el periodismo de datos, con datos abiertos, con datos que el público pueda contrastar y verificar. Y en esto del vínculo con la audiencia, con la comunidad, el planteo no es créeme porque yo lo digo. Al contrario, es una especie de invitación a no creer ciegamente en nadie, no creer ciegamente en los líderes, pero tampoco creer ciegamente en el periodista que le dice que un líder está errado. Por eso, los que hacemos fact-checking en el mundo trabajamos con una metodología que seguimos a pie juntillas, pero que además es pública y es nuestro contrato, nuestro acuerdo con la gente que nos lee o que nos sigue o nos escucha. Y esa metodología tiene, al menos de aquellos que hacen fact-checking y son parte de la International Fact-Checking Network, una parte que se llama política de corrección, que lo que supone es que si hay un ciudadano o una persona que después de leer o escuchar un artículo nuestro cree que tiene un dato mejor al que usamos o utilizamos nosotros en nuestro artículo, nos lo envía y nosotros tenemos el deber, la obligación de responder y si nos equivocamos o la persona está en lo cierto, cambiar nuestro artículo original. Perfecto, me queda un minuto para escucharles. ¿Qué les pareció? ¿Cómo la ven? ¿Qué piensan? ¿O todo está así transparente como las últimas nubes de marzo? A ver, Turquesa, adelante. Gracias, Vic. Solo es un aporte, como una anécdota para la comprobación de datos y la verificación de la información que nosotros estamos manejando por la responsabilidad periodística o mediática que tenemos. Hace unos años tuve una anécdota bastante graciosa porque una fuente confiable, o sea, no podemos, es ahí donde dice la periodista, ¿verdad? No debemos creer ciegamente incluso de otros periodistas, sino que tenemos que contrastar los datos. Un periodista bastante amigo mío me mandó una información, pero yo no sé si él había verificado o no, pero para mí él es una fuente confiable porque siempre ha sido una persona seria y jamás ha compartido cadenas y cosas así. Y me envió en ese entonces el titular de capturan a Roxana Valdetti en casa de Juan Carlos Monzón, en una casa de Izabal, así. Entonces, eso era una efervescencia y yo estaba trabajando en una institución donde ese impacto político sí era bastante fuerte. Entonces, le comenté a mi jefe y me dijo, mándeselo directamente al ministro. Bueno, se lo mandé al ministro, se lo mandé al jefe de Estado Mayor y
Pues bueno, yo no verifiqué la fuente, no verifiqué nada, entonces cuando después me contestó el ministro y me dice, ¿se dio cuenta de lo que me envió? Sí, es la nota me la acaba de enviar y tal y tal. Ok, la invito a que por favor lo vea. Y cuando lo voy abriendo, era el negro de WhatsApp, literal. Entonces, tuve que dar las disculpas del caso, mi jefe tampoco lo había visto, él también se lo había reenviado. Estábamos en toda la vuelta porque había una efervescencia política, entonces allí viene esa parte de que sí tenemos que contrarrestar los datos, tenemos que verificar la información y no solamente porque sea nuestra fuente confiable. Muy bien, excelente, Turquesa, qué buen aporte. Sí, qué mejor ejemplo, ¿verdad? Ustedes a veces nos comen las ansias, ¿no? Y igual por querer nosotros hacer algo bueno, ¿verdad? Y oportuno, ¿verdad? A veces se cae en eso, ¿verdad? Pero buena experiencia, Turquesa. Suele pasar. Bueno, compañeros, 9:01. Los dejo. Esto es solo el inicio. Esta unidad es bien interesante, ¿no? Ya vamos a hablar acerca de las famosas noticias falsas. Vamos a seguir viendo consejos, ¿no? De cómo detectarlas, qué hacer, etcétera, ¿verdad? Así que pilas. Ashley quiere participar, solo le ruego brevedad para que no se va a enojar mi amiga Isabel Juárez. Con ella les toca, entiendo. Hablando de otra cosa, la tarea, ¿la tenemos que subir todos los integrantes del grupo? No, como dice la canción, no, nene, no, nene. No, solo el coordinador o alguien que la suba, nada más. No tienen que subir todos, imagínense. No. Solo alguna persona que la suba y como ahí va la carátula, nada más, ¿verdad? Con sus nombres, ¿verdad? A mí me interesan sus nombres, ¿verdad? Su número de carnet, el informe del coordinador y el link donde yo voy a poder ver y escuchar su proyecto. Punto. No me van a subir guión ni nada de eso porque no es parte de lo que yo quiero calificar. Eso está para otro curso, otra materia. No es que no sea importante, supongo que si ustedes lo hicieron para su producción, es parte de su material. Pero a mí me interesa el link de donde yo lo voy a poder ver y escuchar en YouTube, el informe del coordinador y los nombres y números de carnet de ustedes. Es más, ni siquiera les pido una carátula así formal como va de ley, ¿verdad? Pero sus nombres y sus números de carnet. ¿Estamos, Ashley? Gracias. Cuídense mucho. Feliz fin de semana. Chao. Gracias igualmente, Gracias, Lick. Gracias, Sí. licenciado. Feliz día. Gracias, Adiós. Rick. Buen fin de. Gracias, Lick.